nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Amén, sean todos bienvenidos ya a este nuevo capítulo que es el quinto capítulo de este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Amén. Amén, ¿cómo está, amor? Luego de Bien, una mejor, semana de por fin. receso. La verdad que la semana pasada no pudimos grabar por temas de salud aquí de mi esposa. Así que, bueno, hay que cuidarse también, así que decidimos descansar hasta que ella se sintiera mejor. ¿No? ¿Se siente mejor? Sí, ¿no? si no hubiera estado tosiendo todo el rato Sí. en la grabación. Andaba bien malita. Pero gracias a Dios podemos hacerlo ahora. Así es. En esta nueva semana, con esta nueva temática, amor. Y ya la Así veníamos es. guardando hace una semana, ahí meditando, para poder compartirla. Y es una temática, amor, que de una otra forma, de hecho, cuando compartimos una imagen de Instagram hace una semana, le ponía yo abajo. No solo se trata de relaciones, porque siempre este versículo y siempre cuando se habla de yugo desigual, que es la temática para este podcast, para la temática, para este capítulo, ya estamos perdiendo la costumbre. Siempre se suele relacionar y solo llevar al ámbito de parejas. Así es. A parejas. Así que hoy queremos profundizar un poquito más en esta temática para ver que no solamente se trata de parejas, obviamente tiene mucho que ver con el tema de relaciones de pareja, pero también es mucho más profundo, tiene que ver con nuestras decisiones a diario, con quién estamos compartiendo, nuestras prioridades, que de una otra forma siempre el Evangelio nos confronta, nos lleva a tomar decisiones y a poder examinarnos para ver cómo estamos a la luz de la palabra. Entonces la temática de hoy, amor, ya por nombre, ya en este quinto capítulo, el yugo desigual. Así es, el yugo desigual, y como usted lo decía, no es solo para relaciones de pareja, sino que va mucho más allá. Amén. De lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Y es por eso que igual estaba ese anhelo en nuestro corazón, poder compartir un poco del yugo desigual. Sabemos que cada temática uno podría seguir profundizando más, buscando más, pero tratamos de cierta manera resumir un poco lo que queremos enseñarles, que ustedes escuchen, y es porque también Dios ha sido con nosotros a través Amén. de estos versículos. Así es, y el versículo lema para este capítulo se encuentra en 2 Corintios 6:14, el cual dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Ahí ya queda más que claro. Amén. Que no es solo de relaciones de pareja ni matrimonios, sino que va mucho más allá. Y es un versículo porque vivimos en esta sociedad donde todo nos dice: no importa lo que tú creas, mientras todos se lleven bien, ¿cierto? Y la Biblia nos habla lo contrario, o sea, no nos habla de que no podemos juntarnos con los demás, sino que debemos caminar con discernimiento, ser sabios en nuestra manera de caminar, de cómo actuamos, cómo andamos los creyentes, los que hemos aceptado al Señor. Entonces acá Pablo le está escribiendo a los corintios, a una iglesia ubicada en una ciudad de mucho comercio, mucha diversidad cultural, y adoraban a muchos dioses. Amén. Es por eso que aquí les recuerda que estar en Cristo significa vivir de una manera totalmente distinta de la forma como nosotros nos relacionamos, tanto sea con las personas, con nuestros amigos, noviazgo, incluso los planes o propósitos que podamos tener, es de una manera totalmente diferente a lo que se enseña en esta sociedad, en este mundo. Amén. Entonces no es un llamado a aislarnos. Muchas veces la gente lo toma como al ser cristiano no me puedo juntar con nadie. Amén. No es así. Jesús hablaba con samaritanos, él compartía con publicanos, él se relacionó con todos. Amén. Pero fue y lo hizo de una manera coherente a lo que él decía hacer y a lo Amén. que él creía.
Amén. Entonces, por eso que no nos llama a aislarnos, sino a cuidar nuestro corazón y las uniones que influyen nuestra dirección espiritual. Amén, amén. Por eso es que decimos, como decíamos al comienzo, que esto va más allá del tema de pareja, que es como lo que se suele. Siempre que se habla de yugo es igual, no sé si usted escucha, amor, pero siempre se relaciona a parejas. A parejas, sí. Y siempre es como que, mientras sean los dos cristianos, todo bien. A veces el yugo desigual está. Amén, amén. Incluso nosotros podemos ser cristianos, pero aún así podemos tener propósitos distintos. El Señor puede tener voluntades distintas para nosotros. Entonces, aún así, aún siendo ambos cristianos, puede haber un yugo desigual. Así es. Pero como decíamos al principio, bueno, mi amor ya ha hablado ahí, ha dado la introducción. Y obviamente este tema del yugo desigual es mucho más allá, mucho más profundo que un tema de parejas. Tiene que ver con todo lo que nos relacionamos. Y tal cual como usted decía en la introducción, y el primer punto, amor, dice el llamado a la separación, no al aislamiento. Así es. El llamado a la separación, no al aislamiento. Aislamiento, ¿cierto? Entonces, ahí como para seguir trabajando, volvemos a mencionar una parte del versículo, el que dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, Pablo no nos está diciendo, no te relaciones con nadie que no crea en Dios. Él no nos dice eso, sino que, como lo explicaba Jesús, comía con publicanos, él se relacionaba y conversaba con samaritanos, que sabíamos que en ese tiempo eran muy odiados. En general, no todos compartían con ellos. Pero la diferencia que nos quiere decir este versículo es con quién estamos, que realmente no unamos nuestra vida con esas personas en general, que con todas las personas que nos puedan alejar de Cristo, o nuestros propósitos con aquello que nos aleja del Señor. Amén. Que finalmente es por eso que este versículo nos insta a vivir con discernimiento. Amén. A vivir en coherencia de lo que decimos ser y de Amén. lo que decimos creer, ¿cierto? Y es por eso que usa el yugo desigual, y es porque el yugo era una pieza de madera que unía a dos bueyes para arar, ¿cierto? Que aún se usa. Aún se usa. Entonces, era lo que lo unía para poder arar juntos. Y si finalmente uno era más fuerte o tiraba uno para el otro lado, era imposible realizar el trabajo. Amén. ¿Cierto? Era como muy difícil si es que había uno más fuerte. Y es lo que él nos quiere dar a entender a través de este versículo, lo que puede pasar a nosotros si realmente estamos uniendo nuestra vida, nuestros propósitos, con personas que son totalmente diferentes a Amén. nosotros. No quiere decir que no compartamos, sino que realmente a no permitir que todas esas cosas nos alejen del Señor. Algo que comprometa nuestra fe. Así es. Algo que comprometa la verdad. Por eso es importante, se me viene a la mente este versículo que dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Así es. Por eso el Evangelio de una otra forma habla de transformación. O sea, en nuestra vida debe haber una diferencia, y esa es la diferencia, esa es la verdad que no se debe comprometer por nuestras amistades, con qué círculo me estoy rodeando. Como decía usted, finalmente todo, y lo sabemos, de que Jesús se relacionaba con todo este tipo de gente. Pero él compartía su verdad y no comprometía su verdad. Si bien él compartió con prostitutas, con lo peor de la sociedad, por así llamarlo, que nosotros de una otra forma somos parte de eso también, es para que él transformar nuestras vidas, para dar luz a nuestras vidas. Por eso el versículo y este tema del yugo es igual, tiene que ver con eso. Yo no puedo unirme en mi mente, en mi corazón, con algo que me aleje del propósito de Dios. Por eso es importante, y como dice este primer punto, amor, que es un llamado a la separación, a separarnos, pero no a aislarnos. Sí. De otra forma, debemos ser luz en este mundo, debemos compartir la verdad del Evangelio. ¿Y cómo no lo vamos a hacer si no estamos inmersos en esta sociedad? Entonces, somos parte de esta sociedad, pero de una otra forma. De hecho, meditaba, amor, temprano, antes de grabar el podcast. De hecho, santidad muchas veces se habla de que debemos ser santos, y la santidad desde nuestra mirada humana, o sea, es imposible. Nosotros es imposible que podamos ser perfectos, por así llamarlo. Pero la santidad en un contexto bíblico tiene que ver precisamente con esto, con separados. Somos separados para Dios. Apartados. Por eso la santidad tiene que ver con eso, porque si de una u otra forma somos santos, entre comillas, es por lo que Jesús ha hecho en nosotros, es por su sacrificio, es por lo que Él hizo en la cruz, y nosotros al aceptar por fe este sacrificio nos hace
santos, nos hace justos. Pero la santidad en un contexto bíblico tiene que ver con esto, con ser separados. Ya no pertenecemos a este mundo. Entonces, y tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado, se me viene a la mente en los capítulos anteriores, amor, en el tema de la cultura, de la sociedad, del tema de ideología. Entonces, no contaminarse, no comprometer nuestra verdad, no comprometer nuestra fe. Entonces tiene que ver con eso, no unirse en nuestro yugo desigual, que tiene que ver con la cultura, porque va en otra dirección. Y meditaba mientras la escuchaba, porque el Señor es tan sabio que ponía estos ejemplos del yugo, tal cual, hasta el día de hoy se ocupa este tema de los yugos, para que los bueyes vayan en una sola dirección. Así es. Entonces, claro, yugo desigual. Si vamos con una persona que piensa distinto, que tiene otro anhelo, claramente no vamos a poder caminar al camino que Dios ha trazado para nosotros. Así es. Así que- Ahí finalmente el más fuerte es el que lidera al otro. Amén. Y muchas veces, como cristianos, somos más influenciados Amén. por Lo los dejamos de afuera, nos dejamos influenciar y en vez de nosotros estar reflejando, nosotros siendo influenciar en ellos, ellos nos influyen a nosotros y nos hacen alejarnos del Señor. Amén. Con su manera distinta de pensar, de ver las cosas, como se ve en esta sociedad y que finalmente, Amén. como decíamos en un comienzo, no importa lo que crean, si total podemos estar juntos, total mientras nos llevemos bien, listo. Pero nosotros debemos entender que en Cristo, en el Señor, hay propósito, hay caminos diferentes. Hay una verdad que no se debe transar. Así es. Ya eso no se debe transar. Entonces, por eso que debemos entender que si en todo lo que queramos hacer, ya sean relaciones, en proyectos, amistades, todo debe ir alineado con el Señor. Amén. Es que pensaba recién, todo tiene que ver con esto, con entender que si estamos en Cristo, que es lo que hemos hablado muchas veces, el poner nuestra fe en el Señor tiene que ver con una transformación de nuestra vida. Entonces ahí todo cambia. Nuestros anhelos cambian, nuestros ideales cambian. Entonces, para allá apunta todo este tema del yugo desigual, de tener mucho cuidado para no comprometer nuestra fe, lo que el Señor ha hecho ahora en nosotros, con esta nueva visión. De una otra forma, nosotros como cristianos ya tenemos nuestra mirada, como dice ahí en Colosenses, debemos tener nuestra mirada a las cosas del cielo, no de la tierra. Entonces, si no sé cómo decir la palabra, pero si tenemos un yugo desigual, ya sea en amistades, en proyectos, muchas veces la gente que... eso es lo que de una otra forma a través de esta temática quiero en lo personal también profundizar, amor, en entender que muchas veces nos embarcamos en proyectos diciendo, esto no va a pasar nada, esto no va a debilitar mi fe, y muchas veces, como dice usted, no nos damos cuenta, nos embarcamos en un sistema con otro anhelo donde nos proyectamos netamente en cosas que nos alejan de Dios y no nos damos cuenta. Así es. Porque debemos recordar que el éxito de este mundo no está relacionado con el éxito en cómo la Biblia nos enseña que tiene que ver con todas las cosas que nos conectan y nos llevan directamente al Padre, a lo eterno. Así es, y hay un versículo que en general siempre lo hemos nombrado en otros capítulos, que es Romanos 12:2, Amén. donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Finalmente ya no debemos conformarnos con la manera de pensar de este mundo, con la forma de cómo ellos se relacionan, sino que realmente nosotros debemos ser diferentes, porque Amén. Cristo habita en nuestros corazones, entonces somos una nueva creación, nuevos Amén. pensamientos, nueva forma de ver las cosas, Amén. nuevas formas de querer vivir nuestra vida, entendiendo que ya no, nuestra vida no nos pertenece, sino que se la hemos entregado a Cristo, Amén. para que Él nos guíe, para que Él nos dirija. Amén. Entonces es importante entender esto, y esto es fundamental, ¿no? Del yugo. Finalmente debemos ser sabios, discernir y vivir con coherencia de lo que realmente hemos aceptado, porque es una decisión. Nosotros decidimos estar a Cristo, entonces esto conlleva a algo mucho más, no es solamente creer, sino, como muchos dicen, no es solo creer en Cristo, sino que es finalmente entregar nuestra vida y querer hacer todo por Él. Amén, amén. Por eso es importante lo que estamos comentando, este tema del yugo desigual, porque como dice el segundo tema, el segundo punto, amor, dice el peligro, y es precisamente lo que estábamos hablando recién, el peligro de las alianzas sin propósito espiritual. Así es. Entonces, 2 Corintios 6:15, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. ¿Cierto? Entonces las alianzas pueden parecer inofensivas, las amistades, un noviazgo, un proyecto, un trabajo, una causa social.
Todo puede parecer inofensivo y es porque muchas veces cuando queremos realizar las cosas lo vemos inofensivo, como que aquí no va a pasar nada, como usted nos comentaba. Pero Pablo nos advierte que no todas las uniones son neutrales. Amén. ¿Cierto? Algunos nos mueven hacia Dios, pero otros nos alejan de Dios. Entonces, por eso que va en el tema del yugo de desigual. No puede parecer muy indefenso, muy inofensivo, pero realmente las cosas o nos acercan a Dios o nos alejan Amén. de Él. Amén. Eso tiene que ver con nuestras amistades profundas, con noviazgos, proyectos, incluso causas. Como dice usted, muchas veces todo este tema social que puede parecer muy bien, hoy por hoy se ve mucho. Yo siempre digo, las cosas no son malas en sí. Y por eso es importante compartir estas temáticas. En este caso, el yugo es igual. En relación, hoy por hoy está muy fuerte todo este tema de la política. Entonces, si me estás sacando del centro de lo que yo debo ser en Dios, claramente la política se va a convertir en un yugo desigual. Así es. Más en estos tiempos que estamos viviendo, sinceramente, si hay algo que está totalmente corrompido hoy por hoy, así como la sociedad en general, es la política. Entonces, es importante entender dónde estoy disponiendo mi corazón. Porque finalmente lo que estamos tratando de compartir este tema del yugo desigual tiene que ver con eso. Con entender qué está siendo influenciado, con qué está siendo influenciada mi fe. ¿O qué está ganando? Como hablamos esto del yugo, porque claramente sí, me estoy enyugando, no sé si está bien dicho, con un tema que me va a alejar de Dios, claramente va a ganar eso. No nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos totalmente alejados de Dios, vamos a cambiar nuestros ideales, nuestros anhelos. Entonces, por eso es importante entender qué alianzas estamos haciendo. Por eso el título de este segundo punto, el peligro de las alianzas sin propósito espiritual. Así O sea, es. por muy bonito que parezca en un contexto social, que yo voy a ayudar en algo, voy a meter en política para ayudar en esto, pero si finalmente no hay un propósito espiritual detrás de esto, si Cristo no es el centro de lo que estamos haciendo, lamentablemente, más allá de acercarnos a Dios, nos vamos a alejar. Por muy Así es. bueno que parezca en el contexto social. Así es, y en este tema no se trata de juzgar a nadie, sino que realmente debemos cuidar nuestra influencia, porque nuestro corazón, como siempre lo hemos dicho, se moldea con lo que frecuentamos o con quienes caminamos. Amén. Y finalmente esto, entender del peligro de la alianza sin propósito, y podía meditar igual, como muchas veces se lleva el tema de relaciones de pareja, muchas veces... Yo sé que el Señor puede hacer todo, pero a veces decimos o nos quedamos con eso, no importa, total, yo soy cristiana, yo puedo hacer o más adelante el Señor va a hacer con mi novio, con mi esposo, y nos aferramos a tal manera, y yo sé que el Señor a veces puede pasar de que hay personas que puedan, no sé, casarse, y puede que uno crea más que el otro, pero no en todas las relaciones de pareja va a pasar eso, que finalmente todos van a ser convertidos. No podemos jugar con esas cosas. Sí, En el finalmente fondo es una línea muy delgada. así es una línea muy delgada, y eso puede pasar en cualquier cosa. En un trabajo yo puedo decir, claro, me voy a unir a este trabajo si yo sé que el Señor me va a ayudar, me va a dar el tiempo, pero finalmente va a depender de qué estamos llenando nuestro corazón. Amén. Porque queramos o no, tarde o temprano cualquiera de los dos va a ceder. Amén. Y como dice usted, muchas veces hasta los cristianos somos los que cedemos más que la gente de este mundo, de esta sociedad. Yo sé que el Señor puede hacer todo. Yo sé que el Señor finalmente nos puede unir más a Él, pero eso va a depender netamente de lo que hay en nuestro corazón, de Amén. qué anhelo hay en nuestro corazón. Amén, amén. Y mientras la escuchaba, meditaba en eso. Finalmente no nos damos cuenta. Y en todo ámbito, por eso esta temática la queremos llevar más allá de las relaciones de pareja, sino en todas Así es. nuestras relaciones, en nuestro trabajo. ¿Con quién me estoy relacionando? De pronto no nos damos cuenta y comprometemos nuestro tiempo, comprometemos la verdad bíblica, porque sin darnos cuenta, nuestro círculo sí influye mucho en nosotros. Así es. Y de hecho, humanamente es lo más fácil es ceder, lo más fácil es ceder. Humanamente lo más fácil es caer. Entonces, si tú te estás desenvolviendo en un entorno donde quieras o no te está influenciando día a día, tarde o temprano vas a ceder, vas a comprometer tu fe. Si en un tiempo te costaba quizás hablar de Dios y hoy por hoy te va a costar mucho más y no te vas a dar cuenta cómo ya prácticamente vas a dejar hablar de Dios porque te dejaste influenciar por tus amistades, por tu entorno, por tu trabajo, porque quieras o no vas a invertir en aquello que te está llenando en el momento. Y como digo, humanamente es lo más fácil.
Lo más fácil. Por eso me encanta ese versículo de Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Así es. Entonces, si nuestro tesoro no es Cristo, no es la verdad del Evangelio, tarde o temprano vamos a ceder terreno y lamentablemente no nos vamos a dar cuenta cuando estemos totalmente alejados de Dios. Y esto no tiene que ver con porque la gente, tú te puedes seguir congregando. Hay mucha gente que lleva años en la iglesia, pero con una vida totalmente comprometida afuera. Comprometida con su trabajo, comprometida con sus anhelos. Va a la iglesia, cumple. O cuando me queda tiempo voy a la iglesia. Amén. Amén. Entonces es algo profundo, como decía usted, no se trata de criticar de una reforma, todos tenemos lucha, todos hemos pasado por estos procesos, pero es la verdad que se debe compartir, que finalmente si tú estás cediendo más a este tipo de cosas, tarde o temprano te vas a ver totalmente alejada del Señor. Así es, y Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mal que se junta con necios, será quebrantado. Amén, amén. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Amén. Señor. Es un proverbio donde nos enseña que realmente debemos ser sabios y que nuestra vida en él eso, de vivir de manera sabia, andar con sabios. Nosotros, como decimos, podemos relacionarnos con todo, pero nosotros nos conocemos. Nosotros sabemos qué cosas nos pueden tirar más unas que otras. Debemos ser valientes en aceptar esas cosas, porque muchas veces las queremos ocultar, tapar. No, si yo soy fuerte, esto no me va a ganar. Y queramos o no, nos aleja del Señor. Yo siempre he dicho, el Señor nos puede dar todo, nos puede bendecir con todo, nos puede bendecir con una relación de pareja, nos puede bendecir con un trabajo, un proyecto, un anhelo que podamos tener, un viaje. Finalmente Él nos puede bendecir con todo lo que Él quiera. Pero yo siempre digo que es bendición para mí cuando me acerca más al Señor. Amén. Si yo veo que eso me está alejando del Señor, ¿cómo puedo decir el Señor me bendijo? Si el Señor nunca nos va a querer lejos de Él. Siempre nos va a querer más cerca de Él, porque sabe que humanamente siempre vamos a querer ir por el camino opuesto. Amén. De hecho, si hay algo que hoy por hoy está ahí como medio manoseado, es el tema de las bendiciones. De hecho, se me venía a la mente, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento, bendiciones o cualquier palabra relacionada a bendición sale nombrada 112 veces en el Nuevo Testamento. 112 veces, y ninguna tiene que ver con un tema material. Sí. De hecho, todo, ya que usted lo estaba comentando, bendición es todo aquello que nos acerca a Dios. Incluso los problemas, incluso las situaciones complejas, incluso las enfermedades. Una enfermedad puede ser una bendición cuando esa enfermedad te acerca a Dios. Entonces, que es importante entender que muchas veces, hoy por hoy, como digo, la palabra bendición está muy manoseada, porque siempre relacionamos bendición como con el bienestar material, con Dios me bendijo en un trabajo, Dios me bendijo con esto. Pero de una otra forma, la palabra en sí de bendición es todo aquello que nos acerca, que viene de Dios y nos acerca a Dios. Y eso incluye incluso los problemas, las enfermedades. Bienaventurados los que sufren persecución. Bienaventurados, benditos los que sufren persecución, dice la palabra del Señor. Entonces, que es importante entender, como dice usted, finalmente bendición va a ser todo aquello que nos acerca a Dios. Así es. Muchas veces nosotros llamamos bendición a un trabajo, y ese trabajo nos está quitando todo el tiempo, que no nos deja congregarnos, nos deja estar conectados con nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo podemos llamar bendición a algo que parece bueno, pero que finalmente nos está alejando del Señor? Entonces, yugo desigual incluso puede ser el trabajo al cual tú estás llamando bendición. Yugo desigual puede ser incluso la pareja, ya que estamos hablando se habla de pareja, a esa pareja que tú llamas de bendición, pero que quizás no te estás dando cuenta y te está alejando totalmente del Señor, de su verdad, de su propósito. Entonces, qué importante es profundizar en estos temas. Nuestras amistades, incluso nuestras familias muchas veces Amén. nos alejan del Señor y no nos damos cuenta cómo empezamos a transar con ciertas cosas que no deberían estar en una familia cristiana, por ejemplo. Amén. Que todo eso nos va alejando de todas las cosas del Señor. Entonces, por eso lo importante es entender este yugo desigual que puede estar en todos lados, como dice usted, en la familia, relación de pareja, en un trabajo, en nuestras amistades, en cualquier lado, hay yugo desigual. Amén. No, se me viene a la mente, lo voy a leer, 1 Corintios 15:33, donde dice y da énfasis: las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, por más que tú digas, no, si estos son mis amigos, no me va a pasar nada, quieras o no, te van a influenciar. Y la palabra lo dice, 1 Corintios 15:33, lo voy a leer nuevamente: las malas compañías sí corrompen el buen carácter. Sí corrompen el buen carácter. Entonces, si tú te estás relacionando más con gente, como decíamos delante, no se trata de aislarse. Pero si la mayoría de tus amigos, la mayoría de tus relaciones son fuera de la iglesia, algo está pasando. Es porque tu corazón está dividido totalmente a lo que debiese ser.
Vuelva a Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, si tu tesoro está en las cosas que están fuera del reino del Señor, afuera de lo eterno, afuera de lo que tiene que ver con el cielo, por así llamarlo, es porque eso es lo que estás atesorando. Entonces, si tú tienes tus amistades más profundas fuera de la iglesia, y puede sonar, no, qué religioso es lo que está diciendo. No, pero es una verdad. Es lo que queremos analizar en este momento. Si tú tienes más amistades profundas fuera de la iglesia que con tus hermanos, es porque algo está pasando. Es porque tu corazón quizás no está en el Señor, sino en ti, en tu decisión, en tu anhelo, y por eso es que quizás tú disfrutas más de estar fuera de la iglesia o con amistades fuera de la iglesia que con amistades que te acercan más a Dios o tu propio hermano. Así es, como dice usted, ya sea de amistades, también trabajo. Amén. Si tu trabajo te está quitando el tiempo de poder congregarte, porque muchos ahora ven de esa manera fácil, ¿no? Dios está en todos lados. Sí, lo está en todos lados, pero su palabra también nos invita a que debemos congregarnos. Amén. Somos todo un cuerpo y finalmente necesitamos de eso para seguirnos edificando. Porque claro, nosotros podemos buscar al Señor solos. Yo puedo sentarme aquí en esta habitación a buscar al Señor sola, pero hay cosas que el Señor va moldeando tanto íntimamente, personalmente, estando solo con Él, pero también hay cosas que va moldeando cuando nos relacionamos con hermanos de la iglesia, cuando nos relacionamos en nuestra congregación, porque el Señor va trabajando en todas las áreas de nuestra vida, no solo en lo que nosotros podamos tener íntimamente, en lo que podamos hablar a solas con Él, sino que en todo momento, en todo lugar. Así que por eso que en cada vínculo que formamos deberíamos hacernos siempre esta pregunta: ¿me está acercando más a Cristo o me está desenfocando de Él? Amén. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. Amistades, como hemos dicho todo este rato, relaciones de pareja, en nuestro trabajo, en algún en algo que quiera obtener, algo que quiera conseguir, hacernos siempre esa pregunta: ¿me va a acercar más a Cristo o me va a desenfocar de Él? Amén, amén. Y tiene que ver con eso, mientras la escuchaba, meditaba en eso. Finalmente, una fe madura tiene que ver con el entender que somos el cuerpo de Cristo, que debemos congregarnos, que debo echar raíces en una iglesia para poder servir, para poder, como decía usted, finalmente entre hermanos poder apoyarnos. Y algo que nosotros, se me viene a la mente este grupo, de una otra forma que tenemos en nuestra iglesia, donde de hecho nuestras amistades más profundas, ya que estamos hablando de esto, están dentro de la iglesia, nuestra gente más cercana. Está dentro de la iglesia, con la gente que más compartimos los fines de semana, aparte de nuestro tiempo, obviamente, que tenemos como matrimonio, son nuestras amistades que son de la iglesia. Así es. Entonces, qué importante entender eso. Una fe madura tiene que ver con eso, con entender que mis amistades, mi fe de otra forma se comparte en comunidad. Entonces, debo ser parte de una iglesia, debo echar raíces en una iglesia para poder servir, para poder amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, porque incluso dentro de la iglesia no está ajena a los problemas. Entonces, incluso en esas cosas, Dios trata con nosotros, trata con nuestro carácter. Y el último punto, amor, dice el llamado a la santidad y la coherencia. Así es. Entonces, que vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. 2 Corintios 6:16. Entonces, Dios habita en nosotros, ¿cierto? Y si Él vive en nosotros, nuestras relaciones deben reflejar su presencia. Amén. Nuestras decisiones, nuestro actuar, todo debe reflejar su presencia. Entonces, ser santo no es ser más que los demás, es decidir vivir de una manera coherente con quien habita dentro de nosotros. O sea, ¿cómo podemos decir el Señor habita en nuestro corazón si realmente no estamos compartiendo de Él? Si realmente no estamos yendo a la iglesia, que es algo fundamental, como usted decía, que debemos congregarnos. ¿Cómo debemos decir que Él habita en nosotros si realmente nuestro día a día estamos haciendo de todos menos conectarnos con Él? Amén, amén. Entonces, esto es importante de poder vivir de una manera coherente a lo que el Señor dice en todo sentido, en todas nuestras áreas de nuestra vida. Decimos muchas veces: el Señor habita en nosotros, y lo que menos hablamos como es de Él. Entonces, finalmente eso, debe haber una coherencia en nosotros. Es elegir el bien cuando el mundo elige lo más fácil, ¿cierto? Es mantenernos firmes cuando todos se rinden, ¿cierto? En 1 Pedro 1, del 15 al 16 dice: ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Amén. Entonces, el verdadero yugo del creyente es ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Él es nuestro yugo perfecto.
Y eso lo encontramos en Mateo 11, capítulo 11 del versículo 29 al 30, de donde dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando caminamos con Él, no hay desbalance en nuestra vida. Cuando caminamos con Él hay un equilibrio, porque Él nos enseña el camino, nos enseña la forma de vivir en coherencia a lo que hemos aprendido de Él, a lo que hemos aceptado de Él. Amén. Estaba buscando, porque se me vino a la mente lo que está en Jeremías 15:19, donde el Señor le dice a Jeremías, al profeta, este profeta muy conocido del Antiguo Testamento, le dice el Señor: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. De otra forma, sabemos que el profeta, ellos debían compartir lo que Dios, y generalmente, por no decir siempre, era un llamado a que vuelvan a buscar a Dios, a que vuelvan, a que se arrepientan. Por eso el Señor le decía a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. De una otra forma, debemos nosotros impactar en la vida de las personas, de la vida de donde nosotros nos rodeamos, nuestro trabajo, nuestras amistades que podamos tener fuera de la iglesia, que como tal cual como dijo el Señor a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Amén. Sí, Bueno. es verdad. Eso es, entonces, es lo importante de poder entender yugo desigual. Entonces nuestro yugo es Cristo. Es Cristo. Amén. Es Cristo. Él debe ser nuestro yugo, y Él, al ser Él nuestro yugo, nos va a encaminar de la mejor manera, nos va a ayudar a andar sabiamente, a poder discernir en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en cualquier propósito que Él pueda tener en nuestra vida. Él es el que nos va a guiar, no Amén. nosotros, porque nosotros podríamos querer muchas cosas, pero finalmente nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Él. Entonces Él es nuestro yugo. Amén. Él es el que debe guiar nuestro camino. Y si realmente no le estamos permitiendo, nosotros vamos a ser llevados por lo que nosotros queramos, en vez de permitir que sea Él el que guíe y dirija nuestro camino. Amén. Amén. Así que Dios nos bendiga. Este sería la temática para el día de hoy. Así ¿Tiene una es. conclusión para ir terminando, amor? Sí, no, en general lo que estábamos hablando, seguir a Cristo, implica decisiones, ¿cierto? No siempre serán las más cómodas, Amén. como lo hemos dicho, pero sí las más verdaderas, ¿cierto? Ser diferentes no es orgullo, es ser obediente, Amén. ¿cierto? Entonces, mientras el mundo dice no pasa nada, Dios nos recuerda: tú eres templo del Dios viviente. El yugo desigual no es una barrera social, es una advertencia espiritual, Amén. ¿cierto? Porque todo lo que une tu vida debe llevarte hacia Cristo, Amén. no alejarte de hoy. Así que hoy los quiero instar a que puedan meditar, que revisen sus uniones, sus amistades, sus alianzas, y si algo o alguien está tirando tu corazón en otra dirección, recuerda que nuestro yugo es Cristo, y Él es el único que trae paz a nuestra vida, descanso y propósito. Amén. Ay, le pego el micrófono. Amén. Nuestro yugo es Cristo, porque Cristo es Así suficiente. Y siempre, como les decimos, de una otra forma es que ustedes busquen, vayan a la palabra, que vayan a la escritura, para poder profundizar no solamente en estas temáticas, sino en todo lo que hemos podido compartir. Porque si hay una verdad que está por sobre toda verdad, es lo que está escrito ahí en la palabra del Señor, y es lo que nosotros de una otra forma anhelamos compartir. Así que Dios les bendiga. Este sería el capítulo para el día de hoy, amor. Este es el podcast Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Bendiciones, que estén muy bien. Síganos ahí en YouTube. Estaba mirando para allá. Síganos en YouTube. También, obviamente, en nuestro Facebook. Siempre estábamos compartiendo el capítulo completo. Así que eso. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Cariño a todos.